Saludos, estamos siguiendo la historia de hace 100 años en la que fue asesinado Francisco Villa. Pancho Villa fue asesinado según diversos documentos que se pierden en algunos pliegues de la historia de México. Fue asesinado por exigencia que se planteó en los tratados de Bucareli y la ejecución corrió a cargo de masones. Esto se consigna por diversos autores, pero siempre en segundo, tercer plano, cuarto plano y en páginas perdidas al fondo de los libros o en algunas referencias transversales, en algunos pies de página, y no se ha tomado por ningún autor mexicano de manera central para desentrañar los motivos del crimen y la manera en que fue realizada. Ningún especialista mexicano ha tomado esto como central, los tratados de Bucareli y la masonería. En la imagen vemos la portada del muy documentado libro de Paco Taibo, Pancho Villa. Aquí lo tengo en papel. Son casi 900 páginas, 880 y tantas páginas. Aquí está. Y en este libro, Paco Taibo es otro autor que también toca el tema de la masonería y de los masones, asesinando a Pancho Villa, pero también, como todos, de manera muy transversal, muy de pasada, muy de pie de página. Nadie de manera central. Paco Taibo tampoco. Lo leemos. Taibo explica en la página 807 de esta versión, en papel, a veces varía el número de página, que la lista de promotores del asesinato de Francisco Villa varía según quienes narren la historia, pero casi todos parecen señalar a la cabeza a Jesús Herrera. Jesús Herrera era la persona que estaba en primer plano a principios de 1923 para asesinar a Pancho Villa. Pancho Villa mismo lo declaró al Universal en marzo de 1923 y eso salió en primera plana en la prensa de aquel momento. Esto fue lo que dijo, vean aquí en la portada, hasta arriba el Universal. Pancho Villa dice que lo quieren asesinar y yo marqué por el lado derecho la referencia en rojo. Dice aquí, ¿quién me quiere matar? Me quiere matar Jesús Herrera. Aquí lo estoy marcando. Y efectivamente Jesús Herrera fue el principal promotor del crimen y veremos lo que ocurre, dice Paco Taibo. A la cabeza Jesús Herrera. Aquí lo vuelvo a marcar. En la parte inferior derecha, Jesús Herrera. Y dice en la segunda viñeta, es la parte más importante, la que nos interesa en el canal. Entre los demás, es decir, entre los demás conspiradores, Paco Taibo señala a Eduardo Ricot, Ricaus, de ascendencia francesa y pronunciado Ricot. Y como se pronuncia Ricot, algunos lo escriben literal R-I-C-O, Ricot, con acento incluso, en diversas versiones que he encontrado de mi investigación acerca de la participación masónica en el crimen. ¿Y quién era Eduardo Ricot según Paco Taibo? Era un comerciante y gran maestro de la masonería en Parral, dueño de la tienda Las Fábricas de Francia, a la que después se le quitó el artículo inicial y quedó nada más en Fábricas de Francia, recientemente desaparecidas, tengo entendido. Era el dueño de la sucursal de Fábricas de Francia en Parral, Ricot, pero lo importante era gran maestro de la masonería. Lo voy a subrayar porque esta es la parte importante. Consideran conmigo que este dato queda perdido en el libro tototote de casi 900 páginas. Queda perdido, pero no queda perdido para quienes nos gusta revisar el asunto masónico. Por eso le seguimos la pista a esta afirmación y vemos cómo Paco Taibo narra lo siguiente. Se dice que a fines de mayo del 23, a 2 meses del crimen, antes del crimen, a Salas Barrazas le llegó una carta de Jesús Herrera, otra vez Jesús Herrera,
en la que le decía que Melitón tiene 3 meses de querer matar a Villa y no lo mata porque seguramente le tiene miedo. 3 meses en mayo, estamos hablando de abril, marzo y febrero del 23. Esas cuentas hay que sacarlas de manera aritmética para ubicarnos. Siguiente viñeta. Parece ser claro que mediante Salas Barraza se había creado una conexión superior que llegaba a Joaquín Amaro, que era masón, lo veremos en otro momento. Y a través de él a Gonzalo Escobar por un lado y al gobernador de Durango, Jesús Agustín Castro, por el otro. Marta Loyo, una académica que no tiene nada que ver a favor de la masonería ni en contra de la masonería, es la biógrafa de Joaquín Amaro, una obra fundamental que he revisado con mucho cuidado. Está convencida de que Joaquín Amaro fue el encargado del trabajo sucio del más alto nivel del gobierno. Cuando aquí dice la doctora Loyo, el más alto nivel del gobierno, está sustituyendo los nombres de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles. Esto en el asesinato de Villa. Luego dice Taibo, después del crimen, en Durango se entrevistó Salas Barraza con su amigo, el inspector de la división del telégrafo Juan Serrano, quien hizo un triángulo con Abraham Carmona. Y entonces, además de Calles y de Joaquín Amaro, tenemos aquí a Salas Barraza, a Juan Serrano y a Abraham Carmona, los 3 miembros de la masonería en Parral. Eso es lo que nos interesa a nosotros en el canal, la participación de masones en el crimen. Esta notita es una micronotita anotada aquí en este librote de Paco Taibo. Pero no nada más lo tiene Paco Taibo, lo tienen muchos otros autores, no citando a Paco Taibo. Paco Taibo es moderno. Yo tengo apuntes que veremos en otro momento, de contemporáneos del crimen, Pancho Villa, que murió a los 45 años de edad, jovenzuelo, que narran esta situación masónica, pero ningún autor mexicano lo ha tomado como tema central. Vamos a la parte final. Dice Paco Taibo en la página 742. Repito que esto de la paginación varía según la versión, la edición. Y vamos a esto, que es un pie de página. Otra vez vuelvo a señalar que el tema del crimen de Pancho Villa como exigencia de los tratados de Bucareli y con participación masónica, con estos 2 aspectos, con este doble aspecto, no ha sido tratado por ningún autor mexicano de manera central. Vamos a leer este pie de página sobre el que se refiere Paco Taibo, que es la participación de los masones en el crimen. Dice, sobre los masones, cita Paco Taibo a Medina. Ya veremos cuál es el Medina al que cita Paco Taibo. Dice, la logia de Parral fue el sitio en el que el imponderable Estado Mayor de la Escuadra y el Compás de la 45 y el 30-30 trazó el plan del ataque. Eso es lo que dice Medina, citado por Paco Taibo. Enseguida veremos quién es Medina. Es en las logias masónicas donde se fragua el crimen. Dice que fueron masones. Ricaud, otra vez escrito Ricaud, Ricó lo era masón, pues, desde luego, presidente de la logia masónica de Parral. Y los militares que auxiliaron a Salas Barraza también eran masones, dice este Medina, citado por Paco Taibo, pero todo de manera complementaria, subsidiaria, de manera vicaria, sustituta, de ladito, pie de página, notita al margen, nada de manera central. Sin embargo, no existían conflictos que enfrentaran a Villa con la masonería. Esto dice Paco Taibo, pero ya vimos en otra nota cómo en Torreón, 10 años atrás, Pancho Villa había amenazado con fusilar a unos masones que fueron a defender a algunos que iban a ser fusilados. Entonces, parece más bien, esta es la conclusión de Paco Taibo, que varios de los asesinos de Villa y sus cómplices eran masones y no necesariamente que los masones asesinaron a Villa. Es decir, hace una segmentación Paco Taibo. No todos los masones, ciertos masones. Y yo con eso me quedo. Para mí es suficiente. Algunos masones participaron en el crimen de Pancho Villa. Aquí veremos pronto quién fue este Medina. Por ahora, muchas gracias y hasta la próxima.